de la vida no nos permite adorarlo. Dice que en una de las parábolas, la parábola del sembrador, dice que la semilla que es su palabra, cayó entre espinos y los afanes de la vida la ahogaron. Y yo creo que eso es lo que está pasando actualmente en la sociedad. Hay muchas dificultades, muchos compromisos que nos evitan la adoración. Estamos tan ocupados en tantas cosas que se nos olvida vivir la vida. Y lo único importante en esta vida es vivir la vida. Pero estamos tan ocupados que no nos damos cuenta. Y hay otra frase que dice que hay personas que viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Y yo pienso que el evangelio de hoy tiene que ver con esa idea de que lo más importante que tenemos nosotros en este mundo es la vida. Lo más importante que tenemos es la vida. Nuestra gran responsabilidad es velar por la vida, pero la descuidamos. ¿En dónde y en qué parte de nuestra existencia, de nuestro ser, está la vida? Vuelve a hacer la pregunta. Hasta que no la agarren, no paso al otro. Dice, ¿por qué repite tanto? Porque uno tiene que ser como la mamá o como los profesores. ¿Por qué los profesores repiten hasta que le caiga al alumno? ¿Por qué las mamás repiten hasta que le caiga al hijo? ¿Y por qué los pastores repiten el mismo sermón todos los domingos? Pues para que le caiga a los fieles, dicen los fieles. No, una vez me encontré dos señores, amigos, estaban en la iglesia, trabajando en la iglesia anterior. Entonces me dice el uno, oiga, yo creo que fulano de tal, el amigo, está perdiendo la cabeza, porque me repite y me repite siempre lo mismo. Y entonces después el otro me dice, oiga, yo creo que ese amigo está perdiendo la cabeza, porque siempre me repite y me repite lo mismo. O sea que el uno quejándose de que el otro estaba perdiendo la cabeza porque repetía, y el otro porque tenía que escucharlo repitiendo todo siempre lo mismo. Y así nos pasa a nosotros. Pero la pregunta que les estoy haciendo es la siguiente: ¿en qué parte de nuestra existencia está la vida? Está nuestra vida. ¿En qué parte de nuestro ser está la vida mía? Entonces uno le dice a las personas que te aman, vea, yo te doy mi vida. Uno le dice, tú eres mi vida. Pero eso es cuando está uno enamorando a la persona, ¿verdad? Como decirle, yo te bajo las estrellas, yo te doy un pedacito de cielo. Ya uno sabe que esa no es tan verdad, ¿verdad? Pero es una forma. Entonces cuando dice, tú eres mi vida, entonces siempre hay una dudita ahí de que si será cierto o no. Porque cuando le preguntan a uno, ¿dónde está tu vida? Casi nunca respondemos. La vida nuestra está en el cuerpo, en la materia, en lo físico, en nuestro cuerpo. Vamos a poner este cuerpo. Ahí está la vida. Y llega un momento en que la vida se va y el cuerpo queda. Yo nunca he visto que se vaya el cuerpo y quede el alma. Parece que en Moisés sí sucedió eso. Y también sucedió en Elías. Pero en lo no natural de nosotros, se va la vida primero y luego queda el cuerpo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos con este cuerpo? Tan bonito que era, tan bueno que era este cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a disecarlo y tenerlo en la casa? No, nos da miedo. ¿Y no lo tuviste todo el tiempo ahí a tu lado? ¿No dormías con esa persona que tenía ese cuerpo? ¿No estaba en tu casa? ¿Y por qué ahora le tienes miedo a ese cuerpo? ¿Por qué ahora desprecias ese cuerpo? Y dice, no, hay que tomar dos decisiones. O lo enterramos rápido o lo cremamos rápido.
Pero hay que deshacernos de ese, porque ya huele, ya empieza a tener mal olor. Entonces, ¿es por qué? ¿Por qué ya ese cuerpo no tiene validez o no tiene tanto valor para nosotros? Porque ya no está la vida. Falta la vida en ese cuerpo y ya hay que quemarlo o hay que enterrarlo. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos es la vida. ¿Y dónde está la vida? Está en el cuerpo. Y el pueblo de Israel, esa fue la experiencia maravillosa que tuvo. Cómo ver la vida en el cuerpo. Y si la vida era Dios, cómo poner a Dios en un cuerpo. De eso se trata la predicación en el día de hoy. Y el evangelio que leímos fue el evangelio de Juan, que lo tiene en el boletín, Juan capítulo 2, versículo 13, que lo leyó la hermana en inglés. Dice que se acercaba la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo, y cada vez que aquí digamos templo, digan cuerpo, hay que cambiarlo por cuerpo. Porque ya como nosotros somos ilustrados e instruidos y ya llevamos tantos años en el evangelio, pues sabemos que cada vez que se habla de templo se habla del cuerpo, porque más adelante en las cartas de Pablo se dice que somos templo del Espíritu Santo, que somos templo de la vida. Y más adelante se dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que la iglesia es el templo de Cristo. Luego, cada vez que miremos templo acá, vamos a pensar que es cuerpo. Entonces, dice que entró Jesús y halló en el templo, halló en el cuerpo, piensa en tu cuerpo, halló en el cuerpo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y es verdad. Nosotros también vendemos bueyes, ovejas y palomas, todo lo vendemos, nos encanta. Vea que ahorita llega el verano y sacamos todo el pulguero, todo el flea market, a vender todo lo que tengamos ahí en el cuerpo, ¿verdad? Lo vendemos, porque para deshacernos de eso. Nosotros somos muy inteligentes, sabemos, no, esto ya nos estorba. El problema es que hay cosas que nos están perjudicando en el cuerpo y no nos deshacemos de ellas. No nos damos cuenta. Y hoy vamos a caer en la cuenta. ¿Qué es lo que tenemos en el cuerpo que nos perjudica y no lo sacamos al flea market? Entonces llega Jesús y haciendo un azote de cuerdas en el 15, 2:15 dice, haciendo un azote echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa del templo. No sé si en otra ocasión del evangelio, yo no me acuerdo, en el cual Jesús haya reaccionado de esa manera. Pero aquí vemos que fue algo, yo no diría violento, diría celoso, decidido, tomó una decisión, fue estricto. Porque si seguimos leyendo el evangelio dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y en el Salmo 69:9 también dice lo mismo, el celo por tu casa me devora. O sea, Dios es celoso. Celoso quiere decir cuidadoso, esmerado, preocupado por tu cuerpo, por el cuerpo tuyo. No sé si después de esta predicación ustedes van a salir y van a ir donde pensaban esta mañana ir a comer. Pero yo creo que después de esta predicación nos toca que pensarla un poquito más. Entonces, dice en el 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Más adelante dice, hablando de ello, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tanto preocupación por nuestro cuerpo? ¿Por qué tanta preocupación por el templo? Y Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Todos pensaron que era el templo que había construido Herodes.
Herodes. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué hablaba? Cuando en la Biblia habla de templo, ¿a qué se refiere? Al cuerpo. El cuerpo es como un templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos la iglesia. Eso para nosotros es fácil entenderlo. Para otra persona yo sé que es muy complicado, pero esto es facilísimo entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ya lo sabemos. Que la iglesia es el templo de Dios, donde mora Dios, y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Muy bonita esa imagen. Ahora lo que viene es cómo cuidamos ese cuerpo nosotros y de qué cosas tenemos que abstenernos para no contaminar nuestro cuerpo. Voy a terminarlo con el 22 que dice, Juan 2:22 dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ojalá que al terminar esta predicación nosotros también creamos, seamos creyentes, porque en la vida todo es creencia. Y las creencias nos edifican, pero hay creencias que también nos perjudican. Entonces, que esta sea una bonita creencia para nuestra vida. Muy bien. Jesús aclara que cuando él habla de templo se está refiriendo a su cuerpo. Y nosotros ya lo entendemos que cuando Jesús habla de su cuerpo está hablando de la iglesia, del cuerpo de él, que somos cada uno de nosotros. Eso ya lo sabemos. Pero ¿en qué momento el pueblo de Israel confundió el templo físico material con el cuerpo? Si eso se sabe desde el principio. Por ejemplo, ¿cuál fue el lugar donde Dios quiso poner la vida por primera vez? En el paraíso, en el Edén. Allí fue donde Dios quiso poner la vida. Hizo todo maravilloso. Dice que produjo la tierra seres vivientes y produjeron las aguas seres vivientes de vida. Y hizo a Dios a Adán del polvo, de la tierra inerte, de los minerales, de lo que vemos por ahí. Pero le metió vida, sopló, y dice que Adán, siendo tierra, fue un ser viviente. Y Eva salió de Adán, que es lo mismo de él, también un ser viviente. Y todos eran seres vivientes en el paraíso. Pero hubo un momento en que se descuidaron. Se descuidó Adán, se descuidó Eva, porque Dios le había dado una tareita: labrar y cuidar. Solamente tienes que labrar este cuerpo y cuidar este cuerpo. Tú, cuidarlo muy bien, proteger este cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, todo lo que tienes, por dentro y por fuera. Adán tenía que cuidar, labrar ese paraíso. Era el de las delicias. La palabra paraíso significa delicias. ¿Para qué Dios había hecho el paraíso? Dice que para glorificarse, para él disfrutar de las delicias de su creación. O sea que cuando uno está bien aliviado, está glorificando a Dios. Cuando uno está bien protegido, protección. Entonces, se malogró el paraíso, se acabó. Se le acabó las delicias a Adán y a Eva. Luego, Dios mandó hacer otra arca, o otro templo. El primer templo es el paraíso, primer cuerpo donde se deposita la vida. Luego, cuando Dios iba a inundar toda la tierra, que iba a destruir toda la vida, sin embargo, en un cuerpo, en un templo, en un arca, protegió la vida. Esa fue la época de Noé. Muy bien. ¿Qué pasó con Noé? Le dijo, manda y haz un arca para protegerte tu vida. Y Noé dijo, Señor Dios, y entonces yo también tengo que protegerte la vida a ti.
Y Dios dijo, no es la mía, es la tuya. Esa es clave lo que yo acabo de decir. No es la mía, no es la vida mía, dice Dios. Porque yo estoy por encima. Yo soy la divinidad. Es la vida tuya la que te di a los seres humanos. Esa es la que tienes que cuidar, proteger. Porque posiblemente, si hubiese sido en la época de los israelitas, de ya del pueblo de Israel, hubiesen querido meter a Dios en el arca. Entonces se hubieran puesto ahí en la narración. Y metieron toda clase de especies por dos y metimos también a Dios. Y ahí no dice el pasaje que metieron a Dios. Luego, más adelante, Dios le dice a Moisés que haga otra arca. Y le da las señales. Y eso está en Éxodo 25:16. Y esa arca, todos pensamos que era para que allí estuviera Dios, para que Dios estuviera metido en esa caja, porque era un cofre. Y no, si leemos a Éxodo 25:16 dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y todos pensamos, yo hasta mucho tiempo pensé que era la presencia de Dios. ¿Y qué era el significado del arca? Era la presencia de Dios allí. Era Dios metido ahí. Podemos decirlo, pero aquí lo que quería decir más era la vida de los seres humanos iban a estar ahí, porque a través de ese testimonio era que los israelitas iban a tener vida. Dice, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel, tú lo pondrás ahí, dice en el Éxodo 25:22. Y dice que hicieron, además de esa arca, hicieron un tabernáculo. El tabernáculo era como una casita movible, donde Dios y Moisés hablaban como amigos. Y Josué estaba ahí al pie escuchándolos, como viéndolos. No se quitaba. Dice que Josué nunca se apartó del interior de la tienda, o sea, del tabernáculo. Tabernáculo era donde estaba el arca, y dentro del arca estaba el testimonio de lo que el pueblo de Israel podía cumplir. Dicen que estaban las tablas. En otros pasajes, hay muchos pasajes ahí donde dice que estaban las tablas que Dios le había dado a Moisés. Pero más que las tablas estaba en el mandamiento, el testimonio, cómo guardar la vida. Y puedo seguir adelante, puedo pasar muchas cosas. Luego, voy a cortar aquí porque tengo más que decir, pero yo sé que me descuido aquí, me duermo yo y se duermen mis feligreses. Entonces, ya vemos que son varios lugares donde Dios puso la vida. Dios puso la vida en el Edén, en el paraíso, en Adán, en Eva. Dios puso la vida en su creación. Luego la puso en el arca de Noé. Luego la puso en el arca de la alianza, o el tabernáculo, el arca de Dios. Y luego, cuando ya el pueblo fue madurando, David tuvo una genial ocurrencia y dijo, ¿cómo es posible que la vida mía tenga un cuerpo? ¿Cómo es posible? Y aquí una reflexión tremenda. ¿Cómo es posible que la vida mía tenga un cuerpo, tenga un templo, tenga una casa donde moro feliz, con mucha prosperidad, donde mi existencia transcurre con mucha agradabilidad, muy agradable? ¿Cómo es que yo vivo en un cuerpo y Dios no vive en un cuerpo? Ahora voy a meter a Dios en un cuerpo. ¿Ve? Ese es un cambio que se hizo con David. Un cambio total. Antes era la vida viviendo en un cuerpo, la que Dios había dado. Ahora David dijo, no. ¿Cómo? Nosotros tenemos que hacer algo diferente. Y entonces David fue y habló con el profeta Natán para decirle que él quería hacerle un cuerpo a Dios, un templo a Dios. Eso está en 2 de Samuel 7. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 4 al 7, más o menos está la conversación de David con Natán. Y Natán, el profeta, el hombre de Dios, le dijo, sí,
hazlo. Pero en la noche Dios se le presentó. ¿Qué van a hacer ustedes?, le dijo. ¿Están locos o qué? Y entonces le dijo, no. Ustedes. Y ahí viene un bonito testimonio de David en 2 Samuel 7. Pero como el ser humano, cuando se le mete una cosa, lo hace porque lo hace contra viento y marea. Después, cuando ya llegó Salomón, y aquí viene algo bonito. Lástima que no tenga mucho tiempo de explicarlo. Salomón se hizo el templo. Para los que les gusta estudiar la Biblia, la palabra Salomón es una palabra egipcia. Los egipcios sí le habían hecho casa a Dios. Entonces, Salomón es un término egipcio. Por eso Salomón tuvo muchas relaciones con Egipto. Y les hizo un templo a Dios para que Dios viviera contra su voluntad. Después vamos a ver que ellos acomodan todo y dicen que Dios quiso. Pero la verdad es que Dios no quiso, como cuando quisieron que ser reyes. Dios no quería, pero dicen, pero por la necesidad de ustedes lo hago. Como cuando Dios no quería divorcio y entonces dice, bueno, ¿y por qué Moisés sí no dio? Pues por las cabezas duras que son ustedes, les tengo que decir que sí. ¿Ve? O sea que no es tanto dentro de la voluntad de Dios. Y Salomón hizo el templo. Salomón sí, es un término egipcio, no israelita, aunque ahí aparece como si fuera Israel, no. Luego vino otro segundo templo y lo hizo Zorobabel. ¿De dónde le suena Zorobabel? Babel, Babilonia, Torre de Babel. ¿De dónde? De Mesopotamia. Y el tercer templo, nada menos y nada más, lo hizo el maravilloso y reconocido Herodes. Que ya Herodes ni era judío, o se hacía pasar por judío, ni era romano, y se hacía pasar por romano. O sea, ese fue bilingüe, ahí todo raro, ese Tex-Mex, ni lo uno ni lo otro. Y entonces, ese todavía fue peor. Ese fue peor todavía, y hizo el tercer templo. Entonces, ahora vamos a ver, y ahora sí empieza la predicación. Estaba haciendo la introducción. Ahora se voy a predicar, pero va a durar cortico. Qué cosas cuando uno se enamora del tema de la Biblia y después no es capaz de decir lo que uno quería decir tan cortico, porque uno se entretiene en esto. Y cuando uno entra en todo esto dice, bueno, ¿por qué yo cambié? ¿Por qué yo ahora maltrato mi cuerpo? ¿Por qué maltrato mi vida? ¿Y por qué no la amo? Pues porque la heredo de esto, de aquí, de los de aquí. De la Biblia. En la Biblia me dice que descuide mi cuerpo. En la Biblia me dice que los antepasados lo descuidaron y que yo lo puedo hacer. La Biblia lo dice, pero cuando escuchamos que la Biblia también dice por ahí en unos textos escondiditos que Jesucristo dijo esto, entonces ya despertamos. Porque en la Biblia hay muchas cosas. Por eso dice que hay que retener lo bueno. Entonces, ¿cuándo cambiamos nosotros de saber que el templo era este cuerpo y después pensamos que el templo era aquel o el edificio? Por los judíos. Los judíos aceptaron lo de Egipto, aceptaron lo de Babilonia y aceptaron lo de Roma. Los romanos. El cristianismo nace en Roma. Ese que conocemos nosotros con todas estas cosas, nace en Roma, los romanos lo crean. Entonces, ellos crean el templo. Y se les olvida que la vida no está en el templo físico, en la edificación, sino que la vida está en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Y entonces, aquí es donde viene cómo cuidar nuestro cuerpo. Cómo cuidar la vida de este cuerpo. ¿Qué la tenemos que hacer? Y ahí es donde viene la enseñanza de Jesús. Dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y dice que hablaba del templo de su cuerpo. Y que cuando el Señor resucitó a los 3 días, se acordaron que estaba hablando, era del ser humano. Del templo del ser humano. Ahora, ¿cómo cuidamos esta vida? Nosotros la podemos descuidar de 3 maneras. Uno es a través de las malas relaciones entre nosotros. Pues por eso es que hay violencia y no escatimamos esfuerzo para agredir al otro. Malas relaciones.
No hay amor. Eso es una cosa que nos perjudica la vida. El otro es el descuido de la salud, en la cuestión de alimentación, de tomar agua, de no hacer ejercicio, de no dormir bien, de todo lo natural que hay en nuestra vida. También descuidamos la salud. Y la tercera es cuando empezamos a acumular cosas y se nos olvida en verano sacar esas cosas para el flea market. O sea, sacamos las cosas al flea market de las cosas que creemos que no necesitamos, que nos estorban. Pero hay cosas que nos están estorbando y no nos damos cuenta. Entonces, el Señor quiere que purifiquemos nuestra vida, que purifiquemos nuestro ser y que conservemos nuestro ser. Ahora, ¿con qué la vamos a conservar? La vamos a conservar con 4 cosas. El fundamento del templo de Dios, que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida. El primer fundamento es el amor. Acostumbramos a decir día de San Valentín, pero eso es un solo día. O sea que un día del amor es uno. Pero ¿qué tal que dijéramos días de San Valentín? 365 días, donde el amor es el que mueva nuestra vida y con el que se nutre nuestra vida. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Dice el mandamiento de Cristo. ¿Cuál es el corazón del amor cristiano? Y dice Jesús, dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Y en 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que nos amamos los unos a los otros. El que no ama a su hermano, permanece. Y nosotros siempre relacionamos el amor con la pareja. Pero este amor de pareja es uno de los amores. Pero tenemos que aumentar un poco más ese amor. Y en el siguiente, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, que la vida, el cuidado del templo de Cristo, que somos nosotros, lo cuidamos primero con Él. Lo cuidamos con el amor. Si nosotros amamos, estamos cuidando al prójimo. Estamos cuidando a Dios. O sea, nos estamos relacionando bien con Él. Y nos estamos cuidando a nosotros mismos. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. ¿Ves? Ese es un texto que nosotros debemos tener. Y todo lo que no sea amor, tíralo al flea market. Sácalo. Véndalo. Lo que no sea amor, odio, rencor, soberbia, orgullo, vanidad, todo, sácalo al flea market para que se lo lleven. Pero no quedarte contigo porque te intoxicas y te daña la vida. El segundo valor cristiano es el perdón. Y no es el perdón del I'm sorry. Porque aquí es muy costumbre que lo tropiezan a uno, lo tumban y dicen I'm sorry, y pasan. El I'm sorry es muy fácil y yo sé que es serio. Yo no sabía lo serio que es el I'm sorry. Cuando a mí me dicen I'm sorry me lo están diciendo de corazón. Pero la persona se va. Pero en cambio el perdón es más que el I'm sorry. Dice, perdonados nuestros pecados porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que nos debe. El perdón es como la cancelación de una deuda. Recuerde la parábola de los deudores. Que al uno Dios le perdonó una deuda grande y al otro no fue capaz de perdonar una deuda chiquita y le fue muy mal. El perdón puede empezar con el perdón de pareja. Está bien, de la persona que está más cerquita. Sí, y está bien. Pero también es el de soportarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es otro valor importante. Y para terminar, dice en la frase que perdonar es como soltar a un prisionero. Y que ese prisionero es uno. O sea que cuando uno perdona, quien se está soltando es uno. Y lo comparo con Lucas 5:24 que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que el perdón de pecados lo sana uno físicamente.
físicamente. Y recuerdo de alguien que dice que había una señora que llevaba muchos años encorvada. Y el ministro oró y después ella vino, se acercó y confesó que ella llevaba muchos años sin perdonar. Entonces le dijeron, perdona. Y le explicaron un poquito sobre el perdón. Y después vino y estaba ya derecha, erguida. Y dijo ella, no sé cuánto pesa el rencor. Entonces el perdonar, nos sanamos, somos nosotros. Primer valor, el amor. Segundo valor, el perdón. Muy bien, ahora sí ya me agarraron. Tercer valor, la paz. Que la paz no es la ausencia de guerra. La paz no es ausencia de la guerra. Dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, ya no os la doy como el mundo la da. No es ausencia de guerra. Es como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que supera todo pensamiento, mamá, la paz de Dios que supera todo pensamiento guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Y por último, la paz es cuando estamos en una tremenda tormenta y Jesús duerme en la tormenta. La paz es cuando David fue capaz de entrar a dormir cuando lo estaban persiguiendo, el rey Saúl. Y la paz es cuando se quedó dormido también Elías. Paz es no hacer nada. Paz es estar tranquilo. Así estés en una gran angustia, en una gran preocupación. Si tú logras mantenerte el equilibrio y en la paz, estás haciendo lo que dice el Señor. Y Pedro dice en una de sus palabras, dice, Dios no hace acepción de personas. Dios envió este mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. O sea que cuando Dios le hablaba a los israelitas allá, ya les estaba hablando de unas buenas noticias. Y esas buenas noticias están fundamentadas en la paz. Entonces, primer elemento que cuida nuestra vida, nuestro templo, lo debemos cuidar con el amor. Segundo, con el perdón. Y tercero, con la paz. Que nos airemos un poquito, pero que nos perdonemos y estemos en paz unos con otros. Y por último, ya para terminar, el servicio. Dios le mandó a Adán que labrara y guardara el huerto. Pero nosotros confundimos el servicio con esto. Llegan los teléfonos, ¿cómo te estamos presentando el servicio? Y entonces la compañía de teléfonos decimos, muy bien, va uno al banco, ¿cómo te estamos presentando el servicio? Muy bien. Y entonces el banco también nos presta un servicio. Ahora todo es servicio, como todo es amor. Y no, hay que evaluarlo bíblicamente. ¿Qué es el servicio? Pues Dios le mandó a Adán que labrara y guardara el huerto, que cuidara su vida, su templo. Ese era el servicio. Los soldados en la guerra están prestando un servicio y le decimos gracias por defender nuestra patria. Pero hay un servicio más profundo, el que dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, siempre trabajar en la obra de Dios. ¿Cada cuánto debemos trabajar en la obra de Dios? Siempre. Por eso dichosos los jubilados. Los jubilados ya trabajan, todos los jubilados, en la obra de Dios. La iglesia debería crecer cada vez que sale un jubilado, porque ahora sí tiene tiempo de ir a Dios. Lo que pasa es que como no estaba acostumbrado cuando trabajaba de ir a la iglesia, pues tampoco le va a gustar servirle a Dios. Y por último, Romanos 6:13, Adán y Eva. Vuelvo otra vez donde empecé. Romanos 6:13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo, mire que es lo mismo que habla Jesús en el templo. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Recuerden que pecado es errar al blanco. Es cuando tú no aciertas. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.